Muy buenos días. Hoy tenemos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Quédate con nosotros. En esta ocasión vamos a meditar el libro de Romanos, capítulo 8, un tema que se está tratando en este devocional que muy poco se predican en las iglesias, pero que vale la pena poder reflexionar en él, porque de esta forma vamos a poder tener crecimiento a través del entendimiento de la palabra del Señor. Muy bien, antes de leer la palabra, vamos a orar juntos para pedir que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón y que a través de esa palabra podamos crecer en la fe. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta palabra que está llegando a tu vida, que pueda traer el crecimiento para que puedas dar el fruto que Dios demanda. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. En este día que empieza la semana laboral, queremos ponerlo en tus manos, no sin antes haberte dedicado un tiempo especial, Señor, buscándote, recibiendo tu palabra, inyectando fe en nuestro espíritu, nutriéndolo, de tal manera que podamos tener fortaleza frente a las situaciones que tenemos que enfrentar en esta semana. Gracias, Eterno, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. En esta ocasión voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios, y el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Vamos a ir del 9, vamos a saltar ahora al versículo 12. Sigue diciendo la palabra del Señor: por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. El 15 sigue diciendo: porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El 16 dice: el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y finalmente, el versículo 17: y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que Él recibirá. Muy bien, entonces la palabra del Señor inicialmente nos habla en el versículo 5 acerca de los deseos del cuerpo, los deseos de la carne. En Gálatas encontramos que la palabra del Señor nos habla cuáles son los frutos de la carne. Hay una lista, un enlistado de situaciones que son productos, son frutos de la carne, habla de los malos deseos, habla
de las iras, las contiendas, los pleitos, las fornicaciones, adulterios, malos pensamientos y cosas parecidas, las borracheras y tantas cosas parecidas que aquella persona que practica tales pecados, tales cosas, dice la palabra que no heredarán el reino de Dios. Muchos en las iglesias no se predica esto porque a veces las personas se ofenden, se sienten en cierto modo aludidos o aludidas, y esto hace que muchas veces en muchas iglesias no se predique, digamos, las cosas como son, la verdad de la palabra. Aquí claramente dice que si el individuo, la persona, vive sin controlar esos malos deseos y solamente pensando en hacer lo malo, la consecuencia de esto va a ser la muerte, y no la muerte solamente física, sino la muerte eterna. Y hay una comparación que si un cristiano, un hijo de Dios, procura vivir obedeciendo al Espíritu Santo, entonces va a hacer y va a dejarse guiar por lo que el Espíritu Santo está dictando en su vida. Recuerda que nosotros tenemos dos caminos, ¿no? Los hijos de Dios como también los hijos del diablo. O sea, no hay más. Acá no hay un término medio. O bien eres un hijo de Dios, o bien eres un hijo del diablo. O bien estás en la luz, o bien estás en las tinieblas. Entonces, si tú no obedeces a la voz del Señor, la voz de Dios, a través del Espíritu Santo, entonces estás en desobediencia. Y la carne, los deseos de la carne, los impulsos de la carne son contrarios a lo que dicta el Espíritu. Esto también lo encontramos en la Biblia, que nos habla que la carne y sus deseos van en contra del Espíritu. El Espíritu busca que acercarse a Dios, el Espíritu busca que meditar la palabra. El Espíritu siempre te va a llamar a orar, a acercarte a Dios, a ser una persona justa. Pero por otro lado, la carne te va a llamar al sueño. Cuando tú quieras orar, la carne te va a decir duerme. Cuando quieras ayunar, la carne te va a decir el estómago me duele, no puedo. Cuando quieras leer la Biblia, estés leyendo, se te va a venir un sueño, porque la carne está en una continua lucha contra el espíritu. Pero aquella persona que sabe tener el dominio propio, que esto no viene de la fuerza ni de la voluntad humana, sino que esto viene cuando uno se somete a Dios y cuando uno le entrega su voluntad al Señor y deja que el Espíritu Santo empiece a actuar. Entonces, a través de esto que uno va a tener los frutos del Espíritu. Entonces, vemos que el versículo 6 nos dice que si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Recuerda que la separación de Dios es la muerte eterna, pero por el contrario, si pensamos y vivimos para el Espíritu Santo, entonces obtendremos el resultado futuro, que es la vida eterna y paz. Entonces, toda persona que no controla sus malos deseos y están pensando en hacer lo malo, se convierten en enemigos de Dios, porque no quieren obedecer la ley de Dios. La ley de Dios sigue vigente. Déjame decirte, Cristo vino a cumplir la ley, pero no vino a abolirla, no vino a abrogarla, sino que la ley continúa, porque ese es un termómetro por el cual nosotros vamos a observarnos. Si bien es cierto que la ley nos salva, pero la ley es un termómetro, es como una escala de medida que nos va a permitir poder medir nuestra condición. Entonces, ya la ley no está en las tablas de piedra, déjame decirte, la ley ahora está escrita en los corazones de todos los hombres. Por eso muchos que pecan aún sin ser cristianos, sin conocer la verdad, sin conocer nada de Dios, pero saben en su conciencia que existe el bien y el mal y existe la injusticia. Entonces, en sus corazones ellos se dan cuenta, ¿verdad?, de cuando se está contraviniendo la moral o cuando se está haciendo algo en contra de lo que es los principios del bien y los principios de la justicia. Entonces, en la palabra continúa diciendo que los que viven obedeciendo a los malos deseos no van a poder agradarle, y Dios anima a sus hijos y anima a toda persona a vivir no según los deseos de la carne, sino según los deseos del Espíritu que mora en nosotros. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Por eso ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. O sea,
ya tu naturaleza pecaminosa no te puede controlar. Tú estás ya en la posición como hijo de Dios de tener el dominio propio, porque la naturaleza de la carne siempre te va a querer llevar a la fornicación, a los malos pensamientos, siempre te va a querer llevar a darle placer, porque esa es la naturaleza de la carne, pero el espíritu te va a llevar al dominio propio. Entonces, todos los que viven obedeciendo al Espíritu Santo de Dios son verdaderamente hijos de Dios. De esta manera tú vas a conocer quiénes son hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús mismo lo dijo: por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos los vas a conocer. Y aquella persona que vive para el Espíritu vas a verle sus frutos, vas a ver que hay un dominio propio en aquella persona que practica la justicia, que dice siempre la verdad y que siempre está procurando estar en el temor del Señor. Entonces, el Espíritu Santo de Dios no ha sido dado a nosotros para tenernos en esclavitud del pecado, sino por el contrario nos convierte en hijos de Dios y aún nos da la capacidad y facultad de llamarle Abba Padre. El significado de Abba Padre significa el diminutivo de papá, o sea, papito. Ese es el significado de Abba Padre. Entonces también el versículo 16 nos dice que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos da el testimonio, nos asegura que somos verdaderamente hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derecho a todo lo bueno que Dios ha preparado para nosotros. Quizás en esta vida estás viendo parte de eso, pero en la venidera va a ser plena la manifestación de sus promesas, porque vamos a estar compartiendo con Cristo. Y si de alguna manera nosotros estamos sufriendo en la carne porque no le estamos dando sus gustos, y entendemos que también por causa de Cristo estamos expuestos a sufrimientos, pero vamos a saber también que eso fue parte de lo que Jesucristo también sufrió en esta tierra. Pero por otra parte vamos a ver que vamos a obtener una recompensa grande en el Señor. Muy bien, vamos, antes de orar, yo quiero que escuches este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta palabra del día de hoy. Señor, es directa, es clara, Señor, pero también lo recibimos con mucha humildad, entendiendo, Señor, que tú quieres que vivamos para el Espíritu y no para nuestros deseos. Eterno, nuestra carne va a siempre pedir y va a querer controlarnos a las cosas de este mundo, pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada día más, Señor, seamos entregando esos deseos, Señor, renunciando a ellos y vivir en la obediencia a Jesucristo. Padre, gracias por este día y pedimos tu bendición, Padre, en este inicio de semana laboral, Señor, que tengamos un tiempo de bendición, Señor, este día y los días que vienen. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, te animo a compartir este episodio devocional inusual que a veces no se escucha muy a menudo, pero es bueno también tenerlo en cuenta. Por favor, comparte con tus amigos, compártelo también en tu Facebook, y estamos también poniendo los vínculos, los enlaces ahí debajo de cada episodio. Que Dios te bendiga y estamos en contacto.